La vez pasada vimos una introducción, vimos un panorama general de lo que vamos a estar viendo, definimos lo que es la duda, definimos lo que es la fe, lo que es la confianza, y vimos por ahí la fórmula de la confianza. ¿Se acuerdan de esto? Hablábamos que la fe y confianza son básicamente sinónimos, hay algunos elementos ahí adicionales, pero esta es la fórmula de la confianza. Y hablábamos del ejemplo del noviazgo, ¿no? Uno cuando va a casarse no sale y se casa con el primer pelafustán que se encuentra en la calle, ¿sí? Así se dice en nuestros países, no es grosería, ¿sí? Sino que tiene que pasar por un proceso de conocer a la persona a través de un tiempo adecuado para conocerla, pero a pesar de eso sigue habiendo alguna duda acerca de la persona, y eso es normal, es parte de cómo opera la confianza. Y decíamos que fe y confianza son sinónimos, podemos poner un signo de igual entre la confianza y la fe. Ahora vamos a ver un poco más, vamos a profundizar en cuanto a la parte del denominador aquí de la ecuación, que es la duda, que es el tema central del libro. Y quiero que veamos una historia ahí. Si alguien me presta un libro, porque yo creo que lo voy a leer de ahí completo. Pero en el capítulo 2 empiezo con una historia, el capítulo 1, empiezo con una historia. Y este capítulo lo titulé Mi duda más grande. Es decir, de todas las grandes preguntas y cuestiones que uno puede tener, personalmente, ¿cuál fue la mía? ¿Cuál ha sido la mía? ¿Cuál fue la mía? Y empiezo así, voy a leer directo del libro, si lo quieren lo pueden seguir, si no escuchen nada más. Cuenta una historia muy antigua que un hombre rico de pronto vio que todo su oro se convertía en cenizas. Su tristeza fue tan grande que dejó de comer y perdió hasta la voluntad de vivir. Su único amigo, al visitarlo y conocer la causa de su aflicción, le aconsejó: cuando eras rico acumulaste tus riquezas sin compartirlas, y así todo ese oro fue tan inútil como las cenizas que ahora te quedan. Ahora escucha mi consejo: pon tapetes en el mercado del pueblo, deposita ahí las cenizas en montoncitos y pretende comerciar con ellas. El hombre rico así lo hizo. Cuando sus vecinos le preguntaron: ¿por qué es que vende cenizas?, él contestó: yo ofrezco lo único que tengo para vender. Después de un tiempo, una jovencita llamada Kisha Gotami, huérfana y muy pobre, pasó por ahí y viendo al hombre rico exclamó: Señor, ¿por qué amontona usted todo ese oro para vender? El rico respondió: ¿podrías por favor pasarme un puñado de ese oro? Y así Kisha Gotami tomó un puñado de cenizas, y aquí las cenizas se convirtieron de nuevo en oro puro. Considerando que Kisha Gotami tenía un don espiritual para discernir el valor verdadero de las cosas, el hombre le pidió que se casara con su hijo, pensando: wow, para muchos el oro no vale más que las cenizas, pero en manos de Kisha Gotami las cenizas valen oro. Y así ella se casó con el hijo del rico y tuvo un hijo que amaba más que a su propia vida. Tristemente, su hijo murió muy joven. En su profunda aflicción llevó en brazos a su hijo a todos los vecinos pidiéndoles medicina, pero ellos solo respondían: ha perdido la razón, el hijo está muerto. Casi ya sin esperanza, Kisha Gotami fue en busca del hombre más sabio de la región, implorando: Señor y maestro, dame la medicina que cure a mi hijo. El sabio contestó: tráeme un puñado de semillas de mostaza. Con un rayo de esperanza la mujer asintió, mas el sabio le agregó: ese puñado de mostaza debe venir de un hogar donde nadie haya perdido un padre, o madre, o hermano, o hermana, o hijo, o hija. Kisha Gotami así lo hizo, pero a todo lugar al que iba le decían con pena y lástima: toma aquí estas semillas, los vivos son pocos, pero nuestros muertos son muchos. No nos recuerdes más a los que nos han dejado. Y así la pobre Kisha Gotami no encontró hogar en donde no hubiera
sombra de muerte. No pudiendo con la tristeza, se sentó a la orilla del camino a llorar amargamente, y conforme anochecía podía ver las luces de la ciudad apagarse una por una, y pensó: al igual que estas lucecillas, nuestras vidas se apagan tarde o temprano. Kisha Gotami sepultó a su hijo y luego volvió con el hombre sabio, que le dijo: la vida en este mundo es breve y difícil, llena de dolor. No tenemos forma de evitar que mueran todos aquellos que han nacido, así como el fruto maduro está siempre en peligro de caer, también el hombre que ha nacido está siempre en peligro de morir. Así así la vasija hecha por el alfarero termina rota, también la vida de los mortales deja de ser. Jóvenes, viejos, torpes y sabios, todos caen bajo el poder de la muerte, todos son esclavos de la muerte, pues esta no escucha ni los lamentos más amargos del corazón afligido de una madre piadosa. ¿Ya se deprimieron? Déjenme agregarles un poco más, porque si se han dado cuenta un poco, entonces, ¿cuál es mi duda más grande? Es esta pregunta: ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Hay algo más? ¿Se termina ahí todo o no? ¿Es nuestra vida como un juego de ajedrez o de Monopoly o de turista, donde se termina el juego, te dan jaque mate y todo vuelve a la caja de madera? ¿Es eso todo en la vida? ¿Hay algo más después de esta vida? Y eso fue algo que a mí me consumió de niño. Y ahorita les platico un poco más de esta historia. Ahora, esta historia que les acabo de platicar es ficticia y la vamos a retomar después, porque tiene un trasfondo de quién dijo eso y por qué lo dijo. Si ya leyeron el libro, entonces no digan. Pero vamos a retomarlo después. Ahora, cuando hablamos de si hay esperanza del otro lado, siempre esto está relacionado con la pregunta de Dios. ¿Hay un Dios esperándonos allá o no? ¿Y cómo podemos saberlo o no podemos saberlo? Bueno, típicamente cuando planteamos esta pregunta acerca de ¿existe Dios o no?, hay tres respuestas posibles. Hay tres respuestas posibles. La primera respuesta es sí, sí existe. La segunda es no existe. Y la tercera es no sé si existe. Esas son las tres opciones. ¿Se les ocurre alguna otra? No. Esas son las opciones. Ahora, si tú contestas a la pregunta con un sí, entonces eres teísta, ¿sí? Esto viene de la etimología, ya la hemos visto un poquito aquí de dónde viene esto. Teos quiere decir Dios en griego, y esa es la raíz de esta palabra. Entonces, un teísta es alguien que dice Dios sí existe. Por el contrario, el que dice no es un ateo. A es un prefijo que quiere decir no, o es la negación de. Entonces es la negación de que hay un Dios, es decir, Dios no existe. O el agnóstico dice no sé, agnosis. Conocimiento en griego es gnosis, a es de nuevo la negación, entonces quiere decir no sé, lo ignoro. Ahora, es interesante, pero cuando tengo conversaciones con ateos, agnósticos, y alguno me dice no soy agnóstico, eso suena muy magnánimo, y te quieren hacer ver como que no sé, pero tengo mente abierta. Ok, entonces yo les hago otra pregunta: ¿qué tipo de agnóstico eres? Y se me quedan así. Y les voy a decir, 9 de cada 10 veces que hablo con un agnóstico no saben qué tipo de agnósticos son. Así que van a estar a la delantera en esta clase hoy. Incluso con los teístas y los ateos hay
ateo débil, ateo fuerte, agnóstico débil, agnóstico fuerte. A ver, estas clasificaciones no son rígidas. Puede haber un poco de variante en cómo le llaman, pero a fin de cuentas es lo mismo. ¿Qué es un teísta fuerte o un ateo fuerte, ateo débil? Bueno, el teísta fuerte dice: creo en Dios y hay argumentos sólidos a favor de la existencia de Dios. ¿Cuál creen que yo soy? El débil dice: sí, creo que sí existe Dios, pero no hay argumentos sólidos. ¿Cuál creen que soy yo? Fuerte. Y creo que hay muy buena evidencia acerca de la existencia de Dios. Hay ateos fuertes y ateos débiles. De hecho, uno de los ateos más famosos, Richard Dawkins, tiene hasta una escala de 7 niveles de ateísmo, ¿sí? No los vamos a ver, me aburre hablar de eso, pero para que lo sepan. El ateo fuerte dice: tengo evidencia de la inexistencia de Dios. El ateo débil dice: tengo evidencia débil o simplemente argumentos negativos. Es decir, me gusta tirarle al cristianismo y a la religión y a Dios, y tengo algunos argumentos a favor de mi ateísmo, pero son débiles. Curiosamente, uno de mis profesores, y lo conocen muchos de ustedes, el doctor Gary Habermas, tiene una anécdota con Anthony Flew, que fue el filósofo ateo más famoso del siglo XX, y después de un debate con él, estaba Anthony Flew simplemente caminando de regreso al lado de Habermas y sacudiendo la cabeza diciendo: no tengo nada de evidencia a favor de mi cosmovisión. ¿Cómo hacer? Y después, poco después, él abandonó su ateísmo. No se hizo cristiano necesariamente, pero abandonó el ateísmo. Y el agnóstico es también el fuerte. El débil dice: no sé y sigo buscando, es decir, estoy abierto a saber si existe o no, y creo que sí se puede saber. Y el agnóstico fuerte dice: no sé si existe Dios, pero tampoco se puede saber si existe Dios. Y chequen ahí, la pregunta sería: ¿cómo sabes que no puedes saber acerca de Dios? Ahora, si sabes eso, entonces sabes algo acerca de Dios, y mi pregunta para ti es: ¿cómo lo sabes? Si ya se les hizo camote en la cabeza, no se preocupen. Ok. Ahora, quiero prevenirlos de algo que van a ver en conversaciones. Esta cuestión del ateísmo, ahora muchos ateos están queriendo evadir la definición tradicional de ateísmo, y en vez de decir ateísmo es la creencia de que Dios o dioses no existen, la están tratando de redefinir como: no creo o tengo falta de creencia en Dios. ¿Escucharon eso? Tengo falta de creencia en Dios. ¿Qué dice eso de la evidencia? Absolutamente nada. Esto es un análisis de psicología nada más. O sea, ¿a mí qué me importa si tienes falta de creencia o no falta de creencia? Lo que importa es qué evidencia hay y por qué la crees o por qué no la crees. Eso es lo importante, porque tras de esta definición, lo único que están tratando es evitarse la carga de decir: no existe Dios y aquí está la evidencia. ¿Por qué? Porque no la tienen. Entonces, bajo esta definición, vean, mi perro sería ateo. De hecho, mis 2 perros serían ateos. Los pájaros serían ateos. Las tejas de mi casa, de hecho, mi casa sería atea. Y mis uñas serían ateas también. O sea, es una definición absolutamente absurda, que en ningún diccionario serio, vean el diccionario de la Real Academia, no usa esta definición. Ahora, interesante que algunos diccionarios ya más progresistas están adoptando esta definición porque se ha popularizado en círculos ateos. Ahora déjenme aclarar otra cosa importante. ¿Es posible tener fe y tener dudas al mismo tiempo? Sí, es posible. No, no les estoy preguntando, les estoy diciendo. Y lo sé.
Porque ahora mismo que le estoy hablando, tengo fe y una confianza plena y tengo dudas. Y el que esté casado me entiende. Porque uno tiene confianza en su esposa, pero duda muchas cosas todavía de ella. Mi esposa para mí todavía es un enigma, la sigo conociendo todos los días. Ahora no tengo dudas acerca de su fidelidad y de que me ama y todas estas cosas, pero tengo dudas de otras cosas. ¿Son importantes? No, no son de gran importancia, pero dudas las tengo. Es posible tener fe y dudas al mismo tiempo. Para los que a lo mejor dudan de esto, ¿vieron lo que hice ahí? Veamos Marcos 2, 23. Si ven ese ejemplo, ahí podemos ver al hombre que trae a su hijo, a Jesús, para que lo cure. Y le dice a Jesús, si puedes, haz algo. Si puedes, haz algo. Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Y me encanta la respuesta de ese hombre. Yo creo que si yo hubiera vivido en tiempos de Jesús, yo hubiera sido este tipo. Porque el hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Tuvo confianza? ¿Tuvo dudas? Ahí está, un ejemplo clarísimo. Entonces, el hombre tuvo confianza en Jesús, por eso trajo a su hijo. Es decir, ya sabía que Jesús tenía el poder de sanarle. Y de hecho todos nosotros tenemos fe y dudas en distinta medida, en manera simultánea. Y ya sabemos también entonces la relación entre la fe y la duda, según nuestra fórmula. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto clave. Hablemos un poquito de los tipos de duda. ¿Okay? Ya hablamos de la relación entre la fe y la duda. Ahora, ¿qué tipos de duda hay? No toda la duda es igual. No solo en cantidad, sino en clase, en tipo. Y para esto, volvamos otra vez al tema de la muerte. Una caricatura que a mí me impresionó mucho es esta caricatura de Remy. ¿Quiénes la vieron, esa caricatura? Yo era muy joven, pero sí la vi. No, muy chiquita. Vamos, sean honestos. ¿Verdad? A ver, esto era como una telenovela. No, Peor que una telenovela. una tragedia. Era una tragedia, todo les pasaba. Y es la historia de un hombre que había sido un cantante de ópera muy famoso, pero que había perdido todo y entonces ahora se dedicaba en las calles a ser un cantante callejero y tenía una pequeña compañía de teatro ambulante que iba a todos lados. Y este niño era un huérfano, Remy, y se le une a esta campaña, a esta compañía. Tenían un perrito y un chango que hacía gracias. Y en una de esas escenas, una de las escenas finales, resulta que están saliendo de París y hay una ventisca, está nevando y van tratando de encontrar resguardo y de encontrar dónde acobijarse, que el frío está terrible. Y el señor Vitalis, el padre adoptivo de Remy, ya no puede más, cae en la nieve y se dan cuenta que el hombre simplemente ya no puede más. Y Remy también está congelándose en la nieve, y entonces el señor Vitalis encuentra un lugarcito donde estaba en ruinas, no tenía techo, pero encuentra un poco de paja ahí, y entonces hace un pequeño nido de paja, pone ahí a Remy, pone al perro junto a él y los cubre a los dos con el calor de su cuerpo. Y el señor Vitalis muere protegiendo a su hijo. Y yo me acuerdo que después de esta caricatura yo quedé impresionado. ¿Y saben qué fue lo que me pasó? Lo que me pasó fue que dije,
un día yo voy a ser el señor Vitalis. Un día me va a tocar a mí. Un día yo voy a ser el que va a tener que pasar por ese camino. Y mi papá, me acuerdo que me encontró llorando en mi cuarto viendo las caricaturas y decía, ¿qué estás viendo? ¿Qué rayos estás viendo en la tele? ¿Qué caricatura es esta? Y mi papá me quiso consolar, lo único que me consoló fue abrazarlo y estar con él. Pero esa espina me quedó muchos años. Ahora, si no están lo suficientemente deprimidos, déjenme ayudarles. Cuando hice la maestría en apologética en la Universidad de Bayola con uno que ahora es gran amigo mío y es mentor mío, el doctor Clay Jones. Curioso, cuando empezó la clase, para empezar llegó con el pie enyesado que se lo acaba de romper, a enseñar la clase por qué Dios permite el mal. ¿Ok? Tuvo que enseñar la clase sentado con el pie arriba todo el tiempo. Y empezó así: todos ustedes van a ver a todos sus seres queridos morir de asesinato, accidente o enfermedad, al menos que ustedes mismos mueran antes por asesinato, accidente o enfermedad. Así que tengan buen día. Y esta es la razón, mis amigos y hermanos, por la que la gran mayoría de la gente trata de olvidar esto. Y trata de olvidarlo de diferentes maneras. Si se ponen a pensar un poco, y este es el sujeto del libro, el nuevo libro del Dr. Jones, si se ponen a ver, la gran cantidad, la mayoría de las actividades humanas están diseñadas para olvidar el hecho de la muerte. Están diseñadas para eso. Son proyectos de inmortalidad. Es decir, yo trato de preservar de alguna manera mi vida y mi existencia utilizando algún medio para preservar mi legado. ¿Se acuerdan? Es el legado. ¿Saben cuál es el proyecto de inmortalidad más común en el ser humano? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Tema para otra clase. Pero la pregunta aquí es, cuando hablamos de Dios, ¿hay vida más allá o no? ¿Podemos saber esto o no? Ahora, yo no sé si alguien aquí está pasando por dudas. Hace un par de hecho ayer acabo de responder a un ex pastor que ahora dice que ha abandonado la fe cristiana y ahora no sé si es ateo, agnóstico o qué, pero definitivamente es anticristiano y anticristianismo. Y no sé por qué, yo no lo conocía, pero decidió rededicar su página a la que usaba para ministerio y ahora la usa para atacar la fe cristiana. Y me siento honrado que utilizó su segundo escrito para específicamente atacarme a mí en lo personal y uno de mis escritos de la resurrección en lo particular. Ya le respondí, pero me parece curioso que él lo que está sufriendo es de dudas, pero por los dos lados. Y me encanta esto que decía C.S. Lewis, que era ateo también. Así que el ateísmo es también es un tipo de fe, y lo vamos a ver después en un capítulo posterior. Pero me gusta lo que decía C.S. Lewis acerca de esto. Dice, porque él se hizo cristiano desde el ateísmo ya en la edad adulta. Dice, ahora que soy cristiano, me vienen estados de ánimo en los que el cristianismo me parece muy improbable. Pero cuando era ateo, me venían estados de ánimo en los que el cristianismo parecía terriblemente probable. Esta confusión de estados de ánimo en tu persona es inevitable. Por eso la fe es una virtud tan necesaria, al menos que eduques a tus estados de ánimo y los pongas en su lugar. No llegarás a ser un cristiano genuino.
ni llegarás, ni siquiera serás un ateo genuino. Y así está este hombre. Fue pastor y ahora es, no sé, agnóstico, ateo, anticristiano, pero está navegando en esta cosa. No fue ni buen cristiano ni ahora es buen ateo. Ni siquiera llegarás a ser un ateo genuino. Serás una criatura que se tambalea, cuyas creencias dependen del clima o de su sistema digestivo. Es por eso que uno debe entrenarse en el hábito de la fe. Así que, sin más preámbulo, ¿cuáles son los tipos de duda que hay? ¿Están listos? Ok, hagamos una pausa hasta aquí. Yo sé que les estoy dando información así como que por una manguera a presión. Pero no se preocupen, está en el libro y lo pueden después recorrer en video, lo vamos a tener también. ¿Pero hay alguna duda? ¿Tienen licencia para dudar? ¿Pregunta? Sí. Yo pienso que no es fácil decir tengo duda. No es fácil admitirlo. No, porque no hemos sido muy buenos en la iglesia respondiéndolas o siendo caritativos con los que tienen preguntas. Ese es el último capítulo. Exacto. Bueno, no lo leí. Pero creo que todos en algún momento de nuestra existencia, desde que estaba muy chiquito, en nuestro desarrollo, mencionaba lo de Remy. Yo recuerdo que tendría unos 6, 7 años, que yo no tenía una educación cristiana. Mis padres eran católicos, pero el único que era como más metido en la iglesia era mi papá, mi mamá. A ella no le interesaban las cosas de la iglesia. Entonces nunca tuvimos una relación, una comunión con Dios. Nos mandaban a la iglesia a estudiar lo de la primera comunión, pero era nomás repetir. Y no teníamos fe, no teníamos algo que llenara nuestra existencia. Era nominalismo nada más. Entonces, una ocasión yo le comentaba a una de mis primas, las mayores, ¿realmente para qué venimos a vivir? Se había muerto un patito que teníamos. Y dicen, ¿cómo nació y se murió tan rápido? Y él tenía vida. ¿Cómo nosotros, qué va a ser de nosotros? Sí, la historia de Kisha Gotami, ¿no? Sí, cuando nosotros nos vamos a morir, ¿qué va a pasar? O sea, nacimos y ya a nadie le importó si vivimos o si dejamos huella en eso. A nadie le va a importar. Muerto el perro, se acabó sí, la exacto, rabia. Muerto el perro, se acabó todo. Y ella no me supo decir. Ella no me supo decir qué iba a pasar después de que uno se moría. Y incluso, ¿por qué está uno con vida? Hubo una campaña de evangelismo de una iglesia bautista cerca de mi casa, y la primera clase que nos dieron a los niños fue la creación. Entonces fue cuando yo dije, caray, entonces hubo alguien que nos hizo. O sea, yo no sabía que existía un Dios, que habíamos sido formados, que éramos parte de un plan. Entonces como que ahí empezó algo a abrir los ojos, pero tenía muchas dudas y era yo una niña. No, y vas a darte cuenta que los niños hacen las mejores preguntas. Y cuando no les podemos responder bien las preguntas, ahí es donde estas semillas de duda empiezan a florecer, y entonces ya no es duda, ya esto se convierte en incredulidad, que es precisamente lo que es contrario de la fe. Y entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos. Tipos de duda. Hay 3 tipos principales de duda. Cada uno de ustedes va a tener una de estas con las que va a tener más duda de algún tipo de otra. Es muy rara la persona que esté parejo en todo. Esto es como el test de las personalidades. Y vamos a hacer el test de la duda en la siguiente clase. Así que no se preocupen, vamos a poder hacer un examen y una autorreflexión de qué es lo que de qué pie cojeo yo cuando hablo de dudas, qué tipo de dudas son las que me afectan. Veamos un poquito esto. La duda emocional es la que se deriva de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y es probablemente la duda más común. Déjenme darles un ejemplo. Hombre y mujer, casados, recién casados, en su luna de miel, que han pasado tiempos preciosos de intimidad y están boca arriba en su cama contemplando.
¿Ok? Y esto es lo que cada uno de ellos está pensando. ¿Ok? Esto es lo que ella está pensando. Vaya, acabamos de pasar un maravilloso día de intimidad y él ni siquiera me sonríe. Parece que está dejando de amarme. ¿Será posible que se casara sin estar realmente enamorado de verdad? Tal vez estoy demasiado gorda o fea y ya no le soy atractiva. Me dan ganas de matarme. No, mejor lo mato a él. Eso es lo que ella está pensando. Ahora, veamos lo que él está pensando, ¿ok? Veamos lo que él está pensando. Él está pensando esto. ¡Wow! Una mosca parada sobre el techo. ¿Cómo rayos puede una mosca sostenerse de cabeza con esas patas tan pequeñas en una superficie tan lisa? Tendré que buscarlo en el internet, pero luego, porque ya me dio hambre. ¿Qué comeré? ¿Qué está pasando con la mujer? Pura duda emocional. Es una duda que no tiene fundamento alguno en la realidad. Te has hecho una idea, un castillo en el aire, y estás dejando que controle tu vida y te está llevando a la depresión. Entonces, una señal de que tienes dudas emocionales es esto. Cuando piensas en esta duda, ¿te duele o no? Porque si no te duele, entonces es algo intelectual nada más. Si te duele, es algo emocional. Vamos a verlo después, eso es un resumen nada más. Causas de dudas emocionales pueden ser traumas de la niñez, abusos, pérdidas importantes, trabajo, familia, vida de un ser querido, necesidad de atención, soledad, presión social, sumirse en fantasía o ficción, ¿sí? Me gusta Star Wars, pero César, no lo veas tanto y no te metas tanto porque te puede afectar, mi hermano. Hipocresía en la iglesia, ¿sí? Mala teología, gente que cree que ha cometido, por ejemplo, el pecado imperdonable. Si usted cree que ha cometido el pecado imperdonable, vaya a mi blog y busca la palabra pecado imperdonable. Seguramente no lo ha cometido. Pero mucha gente piensa, es temor al futuro. Gran causa de duda emocional. La otra es la duda volitiva. Esta es la definición. Es aquella que se deriva de la voluntad. Esta tiene que ver principalmente con una fe en Dios o en cualquier persona, si extendemos el concepto de fe, débil o a la falta de capacidad para aplicar nuestras creencias a la realidad. Un ejemplo aquí es que hay veces que he hablado con personas que ahora dicen, ahora yo soy ateo, y una pregunta que me gusta hacerles es esta: si yo respondiera a todas tus dudas y todas tus preguntas, ¿volverías a hacerte cristiano? Si me contestan que no, es porque no tienen problemas de intelecto, tienen problemas de voluntad, o tal vez emocionales, revueltos con voluntad. Pero esto se distingue por, ya te di aquí toda la evidencia, todos los hechos y toda la información, y aún, como decimos, no te cae el 20. Bueno, es un problema o emocional o volitivo. Por ejemplo, posibles causas de esto: infidelidad. Es curioso que muchos de estos ex pastores, y yo no estoy diciendo que el último con el que hablé sea el caso, no sé, ni lo conozco, pero varios de ellos abandonan el cristianismo después de tener un periodo de infidelidad marital, inmoralidad en sus vidas. Están casados con la inmoralidad, la pornografía, quieren seguir en vicios o no quieren ataduras, ¿no? Esa es la cuestión, es ataduras. Y aquí me gusta lo que dice Tim Keller: la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos dé la gana, consiste en tener las restricciones correctas. Así que otros también es apatía. Simplemente no me interesan las cosas de Dios, no me interesa la iglesia, no me interesa tu Cristo, no me interesa, eso no saben cuántas veces no me interesa, es apatía. Presión social. Tengo un grupo de amigos
con los que la paso de maravilla y no quiero que Dios se inmiscuya en mi vida. Y esto es algo que escribo en el libro. Digo, a veces es muy difícil identificar el tipo de duda en una persona, por eso desarrollé esta herramienta de diagnóstico para poder hacer una autoevaluación. Ella puede tener una duda intelectual que le causa depresión. La raíz es intelectual, pero se manifiesta de manera emocional. O posiblemente sea como el caso de una persona de inmoralidad sexual que da origen a una duda volitiva que la persona trata de disfrazar de duda intelectual. Ese es un problema serio, porque cuando voy a hablar con gente no me dicen, no, es que ya abandoné el cristianismo porque le puse los cuernos a mi esposa y no quiero saber nada de esto. Te dicen, uy, encontré muchas contradicciones en la Biblia. Y entonces resuelves 200 contradicciones en la Biblia y ellos te dicen, no, pero no estoy satisfecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es una cortina de humo nada más. No es realmente el problema intelectual, el problema es de otra índole, pero estamos usando eso como pretexto para esconder lo que realmente está detrás. Entonces, la clave aquí es cómo llego detrás a la persona con lo que realmente está pasando ahí. ¿Sí se entiende esto? Esto es sumamente importante. Y la duda intelectual es la más sencilla con la que podemos lidiar. Como su nombre lo indica, tiene que ver con conocimiento racional, con la razón. Se produce por una falta de conocimientos o de comprensión de hechos, datos o argumentos. En el ámbito de la fe en Dios, esta área concierne, por ejemplo, la confiabilidad de la Biblia, o si eres de otra religión, del Corán, del libro de Mormón o cualquier otro tipo de escrito religioso, o con la factibilidad o existencia de milagros, la existencia o la inexistencia de Dios y temas similares. Entonces la duda intelectual es realmente sencilla, es decir, hablas con alguien que está abierto a escuchar y cuando le presentas una resolución de la duda con información creíble, un buen argumento, dicen, ok, qué bien. Y si se fijan en su tono, no es emocional, es decir, su duda no duele. O sea, tienen dudas y preguntas, pero no les está doliendo, no les está corroyendo el corazón. Así que, todos ustedes, todos nosotros, cuando hablamos de la duda, vamos a tener una cantidad de duda intelectual, una cantidad de duda volitiva y una cantidad de duda emocional. Y según el tipo de duda que tengamos, uno va a ser dudador intelectual, o dudador volitivo, dudador emocional. Y podemos pasar de diferente periodo, a lo mejor en un periodo en tu vida que estás pasando por una situación difícil, vas a empezar a tener dudas emocionales o de otro tipo. A lo mejor simplemente y por cierto, como decía Severino, todos tenemos en mayor o menor medida ciertos de los tres, ¿sí? Es decir, cuando hay 4 tipos principales de personalidad según la psicología moderna, bueno, todos tenemos un poquito de todo, pero siempre hay uno que sobresale, ¿sí? Lo mismo va a ser acá. Y lo importante es que cuando uno empiece a tener algún tipo de duda, que lo podamos identificar. Y lo que vamos a hacer cuando veamos cada tipo de duda independientemente es, vamos a ver cuál es el diagnóstico y cuál es la medicina. Es decir, cuando yo estoy enfermo de algo, me tienen que primero diagnosticar, me tienen que decir, no, usted tiene una gripa viral. Y esta es la medicina. Entonces, si yo voy con un cáncer terminal y me dicen, usted tiene tos, aquí está en un jarabito, estoy diagnosticando incorrectamente la enfermedad y por tanto el remedio no me va a hacer nada, la medicina no me va a hacer nada. Es lo mismo acá, ¿sí?
Si yo diagnostico que la persona tiene dudas emocionales y le trato de dar evidencia de la existencia de Dios, no va a funcionar eso. Entonces vamos a hablar un poco más a fondo de esto, y en la próxima clase vamos a comprender un poco más personalmente de nuestras dudas, ¿sí? Entonces les voy a mandar un email, un correo electrónico, lo vamos a tener aquí también, pero si ustedes van a mi página también lo pueden hacer ahí y lo pueden recibir por correo, que a mí se me hace, para eso lo hice. De manera sencilla. Entonces, si obviamente viene en el libro, se puede hacer en papel, en el libro. El que no lo tenga puede venir aquí a Veritas Fidei diagonal libros, y déjenme mostrarles acá. Si no tienen el libro, no se preocupen, pueden mandarme un correo electrónico, un mensaje, señales de humo, o pueden ir aquí a mi página diagonal libros, y ahí viene esta autoevaluación. Ustedes se meten ahí y aquí está la autoevaluación. No tienen que ponerle el nombre, nada más su correo electrónico para que les llegue por correo la autoevaluación ya hecha. Yo no me pongo a husmear aquí, pero es una herramienta de diagnóstico y aquí pueden responder a estas preguntas. Es una encuesta de 30 preguntas, no se va a tardar mucho. ¿Qué es lo importante de esto? Honestidad. Honestidad. Si uno no es honesto a la hora de hacer una autoevaluación, ¿sí? Es más, los que estamos casados, háganlo con su esposo o esposa, y ahí le va a decir, a ver, ¿tú dónde estás aquí? Y esto es muy personal, entonces obviamente no necesitamos compartirlo aquí, pero va a ser importante que a la hora de hacer la autoevaluación y que veamos después los tipos de duda y los diagnósticos y todo eso, que ustedes van a tener momentos de, por eso me pasa esto. Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima clase. La próxima clase va a ser muy interactiva, muy de hacer esto. No lo tienen que hacer antes, lo pueden hacer ahí mismo en la clase si quieren, y si hay preguntas las podemos ver. Antes de terminar, ¿alguna duda, pregunta? ¿Sí? La autoevaluación esa puede variar los resultados con el tiempo. Definitivamente, no solo con el tiempo, de día a día, según nuestras circunstancias, va a cambiar. Es más, va a cambiar a la medida que uno permita que las circunstancias le afecten. Y en medida que tú seas más un cristiano más estable, más maduro, más concienzudo, más conectado, es decir, a medida que tu fe se fortalezca más, esto va a cambiar menos. El que deja que las circunstancias lo arrastren va a tener más variabilidad en su autoevaluación. ¿Sí? Entonces, si un día haces la evaluación y te sale que eres un dudador intelectual de este tamaño, porque todo está bien y bonito, y a las 2 semanas perdiste el trabajo y ahora tu duda emocional es de este tamaño, entonces tu gloria realmente es tu trabajo y la has perdido, y entonces ahora la duda emocional te está afectando. ¿Sí? Una pregunta es, por ejemplo, si en este caso la duda que alguien pueda tener, que yo pueda tener, es una duda intelectual, pero al no buscar la respuesta desde ese punto de vista intelectual, podría después ser tan grande o tan firme esa duda que se vuelve o cambia. Exactamente. Hay dudas que funcionan sinérgicamente de manera negativa. ¿Sí? Entonces tú puedes tener una duda intelectual y esto se te acumula con otra par de dudas emocionales y ahí se hace una... Claro, que podía haberse resuelto haciendo una investigación. Exactamente. Y no lo hice. Y por eso es importante cuando uno tiene dudas intelectuales que las resolvamos, porque el estar bien anclado intelectualmente va a evitar que las emociones te arrastren. ¿Sí? Y es lo que a mí me pasó en la universidad. Si tú intelectualmente sabes
y tienes una gran confianza de que la resurrección sucedió como un hecho histórico, cuando llegue la tentación a tu vida de índole moral, vas a decir, ok, pues sí está muy linda esta chica y yo creo que podría haber algo, pero estoy casado y al Señor aborrece esto. Y el Señor realmente resucitó de entre los muertos y vive hoy. Por eso no lo voy a hacer. Pero si tú estás diciendo, no, eso de la resurrección es puro cuento, ¿me entiendes? Entonces, una fe bien anclada espiritual e intelectualmente te va a evitar tener dudas emocionales o volitivas después. ¿Sí? Una duda volitiva va a ser más difícil de alimentar cuando tienes un fundamento sólido de tu fe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está siendo útil esto? ¿Están entendiendo algunas cosas? A lo mejor están pensando, uy, hasta mi tío agnóstico fulanito ya entendí, Tengo que una historia que escuché de un apologista que en sus días de universidad él estaba estudiando para ser médico y todos sabían que él era cristiano, y ya ves que en la universidad está en el tiempo más viril de los hombres y todo esto. Las hormonas. Entonces, sí, entonces él estaba estudiando, pero con sus amigos de dormitorio, siempre le hacían preguntas acerca de esto, siempre lo están molestando. Y él discernió de que ellos lo que querían era solamente como molestar. Entonces les dijo, si realmente quieres saber la verdad, pues, y realmente eres honesto y vas a recibir las respuestas como deben de ser, nos quedamos toda la noche y te respondo todas tus preguntas. Pero si nada más lo quieres seguir dudando para poner un pretexto para poder seguir y justificar tu vida, tu estilo de vida, dice, entonces vete al party y déjame estudiar. Sí. Porque realmente lo que ellos estaban haciendo era, según ellos, tener dudas intelectuales, pero no eran intelectuales, querían tener esas dudas volitivas, sí, porque querían justificar su estilo de vida. Sí. Y realmente es a lo que estabas diciendo. Y eso es lo más común. Entonces, una de las, entre comillas, desilusiones, a ver, ustedes saben que mi especialidad es la apologética, pero precisamente por eso escribí este libro, porque al estudiar apologética me di cuenta, y esto le dije una vez de broma al doctor Habermas, que tiene un dato por ahí, dice que más del 70-80%, creo que ahí tengo la cifra exacta en el libro, pero un porcentaje muy muy alto de gente que tiene dudas son de duda emocional. Le digo, doctor, pues yo debía haber estudiado psicología, no apologética. Entonces se van a dar cuenta que sí, el libro tiene un elemento de apologética cuando lidiamos con la duda intelectual, pero es me di cuenta de manera muy puntual que es importante entender lo que está pasando a la gente de manera psicológica y espiritual también, para poder entender cómo poderles presentar el Evangelio de manera efectiva.